Puertos de salida. Desde el miedo y la persecución, o desde la cárcel y la tortura, e inclusive desde la misma muerte, México aparece como una opción de sobrevivencia. Un chileno residente en la localidad de Chillán, militante socialista y diputado nacional por la Unidad Popular, en la mañana del golpe de Estado escuchó por la radio la noticia de su propia muerte. Acaecía supuestamente en un enfrentamiento con una patrulla militar. Al cabo de unos días, leyó en el Mercurio que el ejército había descubierto en su casa un arsenal con armas de gran calibre. Aquello no era más que una farsa tendiente a justificar ante la opinión pública lo que fueron simples asesinatos. Escondido en Santiago de Chile, consigue reencontrarse con su esposa embarazada de 8 meses y con un hijo de 1 año de edad. Estábamos en la casa de una tía de mi mujer. Ya habían hecho varios allanamientos y estábamos corriendo riesgos de ser detenidos. No solo yo y mi mujer, sino también la tía, porque nos permitió escondernos. Es un momento de mucho pánico. Entonces empezamos a buscar asilo. Los perseguidos fueron a la embajada de Santo Domingo, porque nos dijeron que estaban dando asilo. Fuimos a la casa del embajador y entonces salió una empleada doméstica gritando y llamando a la policía. Tuvimos que huir. Recién entonces se dirigieron a la embajada mexicana. Burlando el cerco militar, ingresaron a la sede mexicana, donde les fue conferida la calidad de asilados políticos. Cuando llegamos a México, el primer acto de difusión internacional que se realizó fue la exhibición de un afiche francés que mostraba el rostro de Salvador Allende, dibujado a partir de un diseño que enlistaba los nombres de la gente que había sido asesinada en las primeras horas del golpe de Estado. Y cuando voy a verlo, cuando me acerco, en la 4ª fila estoy yo. El embajador mexicano en Chile ofreció asilo a miembros destacados de la Unidad Popular. Protegido por la inmunidad diplomática, recorrió Santiago en busca de la viuda de Salvador Allende y de algunos ministros y parlamentarios para ofrecerle protección del gobierno mexicano. Me acuerdo que Hugo Miranda, era entonces senador, estaba escondido en una casa donde fui por él. No quiso asilarse porque creía que era algo transitorio y que seguramente solo se trataría de presentarme, hacer algunas declaraciones y que eso iba a quedar resuelto todo el problema. Durante media hora no lo pude convencer, dice el embajador. Eso le costó a Hugo 18 meses de prisión. Las primeras 24 horas después del golpe de Estado en Chile hubo toque de queda completo en Santiago. En las primeras 12 horas después de levantado el primer toque de queda, llegaron casi 300 personas a la embajada y cerca de 200 a la residencia del embajador. Para funcionarios y simpatizantes del gobierno derrocado, la salida del país comenzó a ser valorada como la única posibilidad de preservar la vida. Entre los profesionales se creó un circuito de seguridad e información en torno a organizaciones internacionales como las Oficinas de Naciones Unidas, la CEPAL, la Flaxo, tenían todos ellos inmunidad diplomática. Estas instituciones fueron sedes donde se escondieron muchos perseguidos. Por ejemplo, en CEPAL, dice un perseguido, había una oficina de información donde se llamaba por teléfono y te decían, están abiertas las puertas de la embajada mexicana, o no hay protección en tal o cual embajada. Desde el otro lado de los Andes, una mujer uruguaya, en compañía de su marido, huyen de Montevideo y se internan en territorio argentino. La represión policial y militar opera de manera conjunta en ambas márgenes del Río de la Plata. Están indocumentados en Buenos Aires. La situación, dice la mujer, era de terror generalizado. Vivíamos situaciones de terror muy intensas después del golpe de Estado en Argentina. La situación cotidiana adquirió niveles represivos, tanto a nivel de la población como particularmente de los refugiados uruguayos y chilenos. Hicimos muchísimos trámites para ver cómo nos podíamos hacer de algún documento que nos permitiera salir del país. En Montevideo, el embajador mexicano ofreció otorgar asilo al matrimonio perseguido. El diplomático propuso situar su auto en algún lugar cercano a la frontera, en donde nosotros pudiéramos pasar sobre el puente del río Uruguay, porque una vez metidos en el auto no había nadie que nos pudiera hacer nada. Los perseguidos desechan la propuesta por el riesgo de ser detenidos en el retén militar fronterizo. Entran en contacto con diplomáticos mexicanos en Buenos Aires. Estos hacen de intermediarios ante la oficina de ACNUR para el otorgamiento de pasaportes de la Cruz Roja Internacional. Finalmente, bajo protección de ACNUR, salen al destierro. También en Buenos Aires, un militante argentino abandona legalmente el país. Subirse al avión fue el inicio de un desgarramiento que duró muchísimos años. Recuerdo que no dejé de llorar hasta que llegué a Lima. Llegué a México con la única intención de ver a mi hijo y a mi mujer y decir, estamos vivos, estamos a salvo. Durante el primer año de mi estancia en México, y no por ser México, sino por estar fuera de Argentina, viví una especie de muerte por haber salido de Argentina. Son esas cosas propias del desgarro. En Argentina, desde mediados de 1900,
1974 operó un escuadrón de la muerte, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Esta banda de paramilitares, actuando con financiamiento del gobierno de Isabel Perón, se cobró la vida de cientos de argentinos, líderes obreros, universitarios, profesores, abogados, artistas, etc. Los primeros asilados en la Embajada Mexicana en Buenos Aires fueron personas amenazadas por la AAA. Se trató básicamente de funcionarios de un gobierno depuesto. En ningún momento, en el caso argentino, fue un asilo masivo. Solicitaban protección del gobierno mexicano familias acosadas y amenazadas por grupos paramilitares de ultraderecha. Y entre estas familias, la más numerosa fue la familia Vaca Narvaja, que es la familia de la actual embajadora mexicana de Argentina en México. Este grupo estaba compuesto por 26 personas. La mitad adultos y la mitad niños huían de la ciudad de Córdoba a partir del secuestro de Hugo Vaca Narvaja, padre, suegro y abuelo de distintos miembros de esta familia. Se trataba de un destacado político que fue desaparecido como advertencia de la suerte que correría el resto de la familia. Ingresaron a la embajada en un operativo que se completó en menos de una hora. Era el 23 de marzo de 1976, un día antes del golpe de Estado. En el caso de Brasil, tampoco se trató de un asilo masivo, pero además cabe destacar que estos perseguidos fueron asilados por un gobierno mexicano marcadamente autoritario. Resulta sorprendente que en 1968-1969, mientras en México se reprimía el movimiento estudiantil en Río de Janeiro, se otorgara asilo a militantes de izquierda, muchos de ellos salidos de las filas de la dirigencia comunista universitaria. Uno de ellos, perseguidos por la policía de Sao Paulo, huyó a Río de Janeiro en busca de asilo diplomático. México, dice el testimonio, fue mi tercera opción. Primero fui a la Embajada de Chile, luego a la de Uruguay y la última fue México. Sabía que había riesgo. Sin embargo, primero traté de llegar a las otras embajadas, pero ninguna de ellas quiso darme asilo. Entonces solo quedaba México. Claro que sabíamos qué pasaba en México. Teníamos periódicos en Brasil acerca del movimiento estudiantil en el mundo y veíamos cosas de México. Incluso llegué a ver una película con imágenes de la matanza del 2 de octubre. Sin embargo, con todo el riesgo, los mexicanos me tendieron una mano y yo me agarré de ahí. Una vez concedido el asilo y ya en las sedes diplomáticas, los perseguidos debían esperar que los gobiernos militares otorgaran los salvoconductos para abandonar sus países. En esa espera podía prolongarse días, semanas, meses e inclusive años. El expresidente argentino Héctor J. Cámpora y su hijo Héctor Pedro Cámpora se asilaron en abril de 1976. El expresidente fue autorizado a abandonar Argentina en noviembre de 1979, 3 años y medio más tarde, solo después de comprobarse el padecimiento de una enfermedad terminal. Su hijo permaneció un año más y recibió el salvoconducto en diciembre de 1980, 4 años y medio después, solo para asistir al sepelio de su padre. Sin embargo, todavía quedó en la Embajada de México en Buenos Aires el dirigente peronista Juan Manuel Abal Medina, quien salió al exilio en mayo de 1982, después de 6 años y medio de encierro. Una atmósfera de terror perdura en el recuerdo de los puertos de salida rumbo a México. México, desde 1974, se había convertido en territorio de exilio. Por lo tanto, trasladarse desde Buenos Aires constituía un motivo de sospecha. Irse de Argentina no era sencillo, dice un testimonio. Había una cantidad de leyendas de gente apresada en el propio aeropuerto. Entonces, el viaje fue planeado para llegar a México vía Brasil, viajando por una empresa que no volaba directo a México. Me fui bien vestido, de traje. Yo recuerdo ese viaje al aeropuerto. Todos los alrededores estaban tomados por el ejército y el interior del aeropuerto estaba totalmente lleno de gente civil armada. En el testimonio de una niña brasileña que abandona Chile en 1973, el recuerdo se detiene en una imagen dantesca. La cosa que me marcó más fue la salida rumbo al aeropuerto. Cuando fuimos, que era la hora del toque de queda y estaba la ciudad completamente vacía al final de la tarde, vacía pero con muchos cadáveres, muchos muertos en las calles. Los milicos parados con sus carabinas y los cuerpos echados en las calles. No sé si eran tantos, pero mi memoria registra que eran muchos. Al tiempo que una militante uruguaya perseguida en Buenos Aires indica: yo recuerdo mi salida de Argentina a México como una cosa terrible. Nosotros dormíamos en 5 casas. La noche anterior tratamos de ir recogiendo las pocas pertenencias que teníamos regadas por todo Buenos Aires. En la madrugada nos reunimos con mi madre y con mi hijo. Yo siempre recuerdo como muy terrible la llegada al aeropuerto. Nos podían matar, tanto a nosotros como al personal de ACNUR que nos acompañaba. Pero ya en el aire me dio un terror espantoso. Me di cuenta de que había
sido lanzada al mundo con un niño de 2 años. Puerto de llegada. De México poco se sabía. Por un lado, los testimonios son coincidentes en sus referencias a imágenes estereotipadas esparcidas por la industria cinematográfica mexicana y estadounidense. Abundan las referencias a María Félix, a Cantinflas, a la musicalidad de los boleros, alusiones al pasado prehispánico y por supuesto al tema de la Revolución Mexicana y sus caudillos más populares, Zapata y Villa. Entre los exilados de mayor edad está presente la solidaridad mexicana a los refugiados de la Guerra Civil Española, así como la posición de México frente a la Revolución Cubana. Sobre la política mexicana no había mayores acercamientos más allá de las informaciones periodísticas en torno a la política exterior del presidente Echeverría. La recepción y en buena medida la suerte corrida por el exilio en México no fue ajena a actitudes y gestiones políticas de los propios expresidentes Echeverría y López Portillo. Para los exilados, aún hoy, con la distancia de 4 décadas, resulta difícil discernir entre la arbitrariedad y el autoritarismo consustancial al sistema político mexicano y las imágenes que devuelve una memoria que trabaja selectivamente. El agradecimiento justifica los olvidos y edulcora momentos amargos o desagradables. Después de todo, como recuerda una exilada, veníamos de un país donde te mataban. Las angustias y los desconciertos, las incertidumbres frente a un mundo desconocido, pasaron a desenvolverse en una atmósfera de libertad que desde su llegada respiran los exilados. Un signo que nos alborozaba era cuando nos dábamos cuenta, por ejemplo, que no necesitábamos documentos de identidad para andar por la calle. La libertad para acceder o disfrutar de actividades o de bienes prohibidos en las naciones de origen promueven visiones idealizadas del país refugio. Para nosotros, recuerda un uruguayo, Echeverría era el presidente de América Latina, casi después de Allende. En 1977, otra exilada argentina en Palacio Nacional se topa de repente con el presidente López Portillo que está cruzando el Zócalo. El mandatario saluda a curiosos y paseantes. A mí eso me parecía la democracia. La libertad frente a Videla que se movía en un erizo de ametralladoras. Para mí, este país era un país democrático. Sucede que hubo hechos y acciones gubernamentales que resultaron contundentes. En el caso de los asilados políticos, la administración del presidente Echeverría desplegó una muy significativa ayuda. Todos aquellos que llegaron por la vía del asilo diplomático fueron alojados en hoteles durante un tiempo, pero para algunas personas o familias este pasaje por los hoteles tardó meses hasta que consiguieron un empleo. En 1974 se fundó la Casa de Chile, organismo que nucleó al exilio chileno y que contó con financiamiento del gobierno mexicano. Igual situación se observa en el caso argentino. Las 2 casas de solidaridad de este exilio, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo y la Comisión Argentina de Solidaridad, recibieron apoyo gubernamental. La primera sede de esta última organización, CAS, fue rentada y amueblada por gestiones personales del expresidente Echeverría. Pero además, el gobierno mexicano reconoció a estos comités como instancias oficiales para la realización de distintos trámites para la resolución de problemas de la vida cotidiana, entre otros los visados. México fue la meca del exilio en América Latina. Los recién llegados se entrecruzaron con muchos otros exilios de larga residencia, guatemaltecos expulsados por los distintos gobiernos dictatoriales desde el 54, dominicanos desterrados primero por Trujillo y luego por los marines norteamericanos y nicaragüenses víctimas del somocismo. Pero antes de todos ellos habían desembarcado los republicanos españoles. Pioneros de los exilios, los españoles ayudaron, aconsejaron y se hicieron presentes en cuanto comenzaron a desembarcar los primeros exilados en los 70. Al principio fue muy difícil, relata un chileno. Casi toda la gente estaba sin recursos. Vivíamos con el bono del gobierno y del exilio español. Las mujeres del exilio iban 2 veces por semana con canastos de alimentos frescos y llevaban canastos de pollo, a veces de frutas, verduras, y nos repartían. Los exilados llegaron con la derrota a cuestas. La expulsión de sus naciones es muestra contundente no solo de errores cometidos, sino y sobre todo de la fortaleza del enemigo. Exilarse es parte de la derrota. La militancia para aquellos que optaron por ella pasa a desenvolverse a través de actividades de propaganda, denunciando políticas criminales de las dictaduras militares y en el despliegue de acciones solidarias hacia presos políticos, familiares de desaparecidos, etc. De entre todos los exilios, el argentino fue donde con más firmeza se instaló la necesidad de
de reflexionar sobre la derrota. Quizás porque la comunidad argentina fue la más fracturada políticamente, el encuentro de posiciones en ámbitos intelectuales abrió el camino para debatir y publicar en torno al significado de la derrota política.